utilizar un lugar más grande, pero faltaron muchos. Entonces me pone un poco triste que hayan faltado, pero qué bueno que ustedes están aquí. El día de hoy tenemos la sesión de Fisiología y Fisiopatología en la Fórmula 1. Agradecemos muchísimo a nuestros ponentes, el doctor Manuel Aguilera y la doctora Laura García y Moreno, que son bastante reconocidos en sus respectivas áreas y además dentro de su formación también son médicos de la Fórmula 1. Entonces esperemos que con este tipo de sesiones ustedes puedan integrar la información, porque lo que queremos es que no vean la fisiología solo sistema nervioso, cardio, renal, sino que con este tipo de cosas puedan integrar qué es lo que pasa en una persona en diferentes condiciones y a diferentes niveles de la fisiología, ¿vale? Entonces comenzará la doctora Laura primero. Les pido por favor para ambos de nuestros ponentes un aplauso por estar aquí. Y pues que disfruten mucho esta ponencia y la van a transmitir a través de las redes sociales de la facultad, por si quieren compartirlo y retransmitirlo, nos apoyarían mucho. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, chicos, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, creo que son tardes, ¿no? No, días, todas son días. Bueno, yo soy la doctora Laura García, ya me hizo favor de presentarme. Soy médica egresada de esta hermosa facultad. Hice mi especialidad en cirugía general en el Hospital Ángeles Mosel y posteriormente estudié la subespecialidad en angiología y cirugía vascular en el 20 de noviembre. ¿Sale? Dentro de mi formación tuve la oportunidad de tomar un diplomado en medicina de automovilismo deportivo otorgado y avalado por la UNAM, y ahí empezó pues este caminito en lo que es la medicina del deporte automotor. Ok, entonces vamos a empezar. Cuando digo automovilismo deportivo, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Checo Pérez, exacto, Checo Pérez. Ok, y me gusta esto porque ciertamente Checo Pérez nos ha abierto la oportunidad de que todo mundo voltee a ver al deporte automotor. Pero ¿qué creen? No todo es Fórmula 1 y no todo es Checo Pérez, ¿no? Evidentemente tenemos a Max, tenemos a Charles Leclerc, pero lo que nos interesa a nosotros es qué pasa cuando alguien se accidenta, ¿ok? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es el protocolo de seguridad? Y no solo esto, tenemos que entender que hay muchas disciplinas y hay muchos otros tipos de carreras que no solamente implican un circuito, que quizás sí, Fórmula 1 es el foco del mundo y todo el mundo lo está mirando, pero tenemos otros seriales aquí en México que quizás como médicos puedan ser un poco mucho más interesantes. Ahora, como introducción, desde 1903 ya se hablaba de carreras de autos, ¿ok? Tenemos más de 100 años hablando de carreras de autos. En 1904 se forma como tal la Asociación Internacional de Clubes de Automovilismo Reconocidos. Posteriormente, esta asociación se transformaría o es la raíz de lo que actualmente conocemos como FIA. La FIA es la Federación Internacional de Automovilismo, ¿ok? Todos los deportes automotores que tienen reconocimiento internacional se rigen por lo que dice la FIA. En aquel entonces existían 226 clubes y hay que tomar en cuenta que la FIA crea lo que son las autoridades deportivas nacionales. Es decir, cada país tiene a su autoridad nacional, que es la representación de FIA en ese país, para tomar las decisiones y poner los lineamientos y los reglamentos de seguridad en materia de automovilismo deportivo. Y pues más o menos a partir de 1950 es cuando en Silverstone, en Gran Bretaña, se corre como tal el primer Gran Premio. En la actualidad tenemos todo ya reglamentado, existen códigos, y dentro de estos códigos, los que son los apéndices A, H y L, son los que nos corresponden como médicos en materia de seguridad de la pista, en materia de atención del paciente, en este caso los pilotos, pero no solamente los pilotos, sino también todos los involucrados que puedan existir en un accidente automotor. Ahora, ¿cómo se organiza una carrera de circuito? Algo muy importante que tenemos que saber es que existen rallies, existen circuitos, existen aceleración, existen muchas otras modalidades de carreras, ¿ok? En circuito, aquí en México tenemos lo que es la Fórmula 1, que es como de las internacionales más famosas. Tenemos la Fórmula E, que muchos la menosprecian porque no suena el coche, pero créanme, van a una velocidad impresionante, ¿ok? La imagen que tienen abajo del lado izquierdo era el World Endurance Championship, que desafortunadamente ya no se corre en México porque precisamente pues todo el mundo voltea a ver a la Fórmula 1 y no volteamos a ver a los demás seriales, ¿ok? Y también kartismo, ¿ok? El kartismo, la gente también dice, ay, bueno, pues es que en la Marquesa hay karts, ¿no?
No, el kartismo es un deporte automotor que la verdad puede ser bastante riesgoso. Ahora, ¿qué es un circuito? Es un trayecto cerrado, puede ser permanente o temporal y va a empezar y a terminar en el mismo punto. Puede ser privado, como es el Autódromo de Hermanos Rodríguez, que es el serial que se corre aquí en México, englobando la Fórmula 1. Puede ser en vías públicas, como es el serial de Mónaco, o bueno, la pista de Mónaco, o mixto, como es la carrera de Le Mans. Aquí nada más, en la imagen que pueden ver del lado izquierdo, tenemos a nuestra directora médica y a su mano derecha, cuando no es el doctor Aguilera, ¿ok? De Fórmula 1. Y este es, como tal, lo que es el Autódromo Hermanos Rodríguez. Ese es el trazo del autódromo. Como pueden ver, hay muchas siglas en esta imagen donde ponemos nosotros palabras como AMB, Pie 1, BIM, etc. Cada señal es un médico o una ambulancia o un vehículo de primera intervención que tiene que hacerse cargo durante el procedimiento o cualquier tipo de accidente que pueda llevar a cabo durante la Fórmula 1 solamente en Ciudad de México, ¿ok? Entonces, como se podrán dar cuenta, pues no son solamente 3 personas, somos muchas personas los involucrados y afortunadamente pues hemos formado un gran equipo en el que todos nos llevamos muy bien. Ahora, hablando propiamente del piloto, ¿cómo va a afectar al piloto los cambios en el automovilismo? Muy bien. Hay una frase que a mí me encanta, que es: la velocidad no te mata, sino la pérdida súbita de esta, ¿ok? Ir rápido no te va a matar, pero perder de forma súbita la velocidad es lo que sí te va a matar, ¿vale? Entonces, cuando empezaba la Fórmula 1, los autos alcanzaban unas velocidades máximas de 140 kilómetros por hora, que es como la velocidad promedio en la que alguien iría en carretera en la actualidad, ¿no? En la actualidad tenemos autos que alcanzan hasta 330 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo afecta esto al cuerpo? Bueno, como sabrán, existen las fuerzas gravitacionales. ¿Qué es la fuerza gravitacional? Aquello que me permite mantenerme pegado al piso y no flotar, ¿ok? Hablando de fuerzas gravitacionales, imagínense que en estos momentos de desaceleración y aceleración, que es cuando las fuerzas gravitacionales aumentan, voy a duplicar mi peso, triplicar mi peso o incluso elevarlo muchas más veces, ¿ok? ¿A qué se traduce eso? Que si el casco del piloto pesa entre promedio 6 a 7 kilos, cuando dé una vuelta en promedio a unos 3 Gs, que es más o menos las vueltas, la fuerza gravitacional que tienen que tolerar, va a pesar 50 kilos. Entonces, por eso estos TikToks tan famosos y estos Instagrams donde está Max Verstappen y Checo Pérez haciendo así como caras cuando tienen una liga en la cabeza. ¿Por qué? Porque tienen que tener muy ejercitado lo que es toda la musculatura cervical, lo que es el core, ¿sale? Y no solamente eso, sino las extremidades. Imagínense que tienen que tolerar estas fuerzas G y no solamente eso, sino tener la sensibilidad para frenar, para acelerar, para meter los cambios, etcétera, ¿no? Incluso para respirar. Ahora, ¿cómo se traduce esto en el cuerpo humano? Bueno, el aumento en la presión externa va a ser un aumento de la presión sanguínea. ¿Por qué? Porque vamos a colapsar de alguna forma los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es muy importante? Cuando se da esa aceleración, desaceleración, todo el flujo sanguíneo que está en la cabeza, que está en los brazos y que está en los pies, se va a ir hacia el centro del cuerpo. Es decir, lo que es el abdomen y lo que es las nalgas, ¿ok? ¿Qué es lo importante con esto? Si el piloto no está bien ejercitado y no está acostumbrado a estos cambios de fuerzas G, va a faltar flujo cerebral y entonces se puede desmayar, ¿ok? Entonces, es algo pues relevante, es algo importante, ¿no? Que a lo mejor nunca nos hemos puesto a pensar. Hay una película un poquito reciente, se llama Top Gun, la última, la de Maverick, y hablan mucho de las fuerzas G, dicen, llevamos a 10 fuerzas G, y la pantallita cómo se va poniendo todo oscuro de afuera hacia adentro, ¿no? Precisamente es por esto, porque falta el riego sanguíneo a nivel del cerebro y entonces se produce un colapso, ¿va? ¿Qué es más importante también? Evidentemente esta compresión extrínseca al cambio de las fuerzas G también produce que el individuo haga una apnea, ¿ok? Cuando nosotros giramos abruptamente o tenemos que mantener la fuerza para mantener este tipo de presiones encima, va a dejar de respirar. Y eso se va a traducir, evidentemente, en una disminución en el retorno sanguíneo a través del sistema venoso hacia el corazón, ¿ok? Entonces, también es importante porque no solamente estamos poniéndole
una restricción al flujo sanguíneo que llega hacia el cerebro por la misma presión, sino que además le estamos ayudando a que no haya retorno venoso con esa apnea que hace y entonces propensa más a que el sujeto, pues evidentemente se desmaye o pierda la conciencia por falta de flujo cerebral. ¿Ok? Ahora, segundo cambio, las temperaturas. No es lo mismo la temperatura ni la altitud en Ciudad de México que en Singapur, ni en Las Vegas, etcétera. Las cabinas de los vehículos pueden estar por encima de 10 a 20 grados centígrados del ambiente en el que estamos. O sea, si estamos aquí a 20, la cabina puede llegar hasta en 30 grados. ¿Ok? Sí existen algunos sistemas de enfriamiento, pero recuerden que todo eso, y al final esto es un deporte, enlentece el auto. ¿Ok? Entonces, riesgo-beneficio y es parte del trabajo del piloto, ¿qué tanto me puedes resistir? ¿Ok? Sí tienen sistemas de hidratación, los autos tienen sistemas de hidratación porque eso sí es muy importante precisamente por lo que hablábamos ahorita, ¿no? Del flujo cerebral, de que disminuye el retorno sanguíneo. Si yo tengo además una pérdida de volumen, entonces menos sangre voy a tener y entonces más propenso va a ser a que se desmaye y eso me puede producir un evento fatal, ¿no? Ahora, todos estos pilotos son propensos a deshidratación, ¿ok? Pueden llegar a perder hasta 4 kilos después de una carrera. Yo en kart y es kartismo, he visto que después de 8 vueltas han llegado a perder hasta 2 kilos mis pilotos. Entonces, kart tiene esta situación en la que no tenemos un sistema de hidratación todo el tiempo en el auto, ¿ok? Entonces hay que parar para que el piloto se pueda hidratar y después continuar. Por eso también estas carreras suelen ser un poco más fugaces, o sea, no vamos a dar 62 vueltas a la pista, ¿ok? Vamos a dar 8 o 10 vueltas a la pista precisamente como protección también del piloto. Ahora, en teoría y en promedio se cree, y es lo que se ha estudiado, porque algo muy importante es que en automovilismo deportivo las escuderías mantienen todo en secreto, no porque se quiera mantener en secreto, sino porque te habla del desempeño del auto. Y entonces si algo tenemos y algo sabemos es que cualquier escudería en Fórmula 1 quiere buscar el mejor desempeño para su vehículo. Entonces van a investigar, pero difícilmente te lo van a publicar o te lo van a decir así como muy sencillo. En promedio, un piloto de Fórmula 1 pierde 1,5 litros de sudor por hora. Entonces, es muchísimo el volumen que están deshidratándose, por eso es bien importante que tengan sus sistemas de hidratación. Hubo alguna carrera, no se acuerdan, de Checo Pérez, creo que tiene como un par de años, donde no le llenan el sistema de hidratación, se les olvida. Y él baja casi desvaneciéndose del vehículo, porque si es que tengo mucha sed, y es que sí, o sea, imagínate, es como estar corriendo todo el tiempo, entonces 2 horas corriendo, no, pues no cualquiera lo aguanta, ¿no? Es casi como correr medio maratón. Y volvemos a lo mismo. Si tenemos ya pérdida de volumen, ya eso le aumentamos deshidratación, viene de nuevo el deterioro neurológico. El deterioro neurológico, evidentemente, me va a llevar a hacer incoherencias en la pista y, evidentemente, a un accidente a esas velocidades que es fatal, tanto para el piloto como para la gente que lo rodea, ¿ok? Entonces, es muy importante tenerlos muy bien vigilados. Ahora, ¿qué factores pueden influir en el desarrollo del piloto? Se ha estudiado mucho el por qué ciertas personas tienen la capacidad de ser pilotos de carreras y ciertas personas no, ¿ok? Desafortunadamente, sí les voy a decir que es algo con lo que se nace. No se hace, sí se puede desarrollar mejor, pero sí hay factores con los que se nace para ser piloto, ¿ok? Durante una carrera, ¿qué me va a influir? Uno, el clima. No es lo mismo un clima nublado. La imagen que tiene la barra superior izquierda es un rally. Estábamos el mediodía y como se pueden dar cuenta, había una neblina total, ¿no? O sea, no podíamos ni ver los vehículos de enfrente. Segundo, el ejercicio que haga el propio piloto, ¿ok? Para aquellos que dicen, ay, pues es que Fórmula 1, andar en coche, pues nada más te tienes que subir al coche, o sea, no, sí son atletas, ¿no? Porque también los menosprecian. Y no, sí son atletas. Tienen que tener muy bien trabajado el core, la finura o la motricidad en manos, lo que es el reflejo o la agilidad ojo-mano, tanto gruesa como fina, también tienen que tenerla súper trabajada. El cuello, ya lo mencionábamos, ¿no? Tenemos que tener mucha resistencia en la musculatura cervical porque es la que va a tolerar estos cambios de posición. ¿Va? Hombros, incluso el pecho. Y en el caso de estos pilotos, como van semi acostados, también piernas e incluso los pies, ¿ok? Los dedos de los pies
que son los que tienen que tener el tacto para acelerar y frenar. Tienen que saber hacerlo, pero no solamente en un entorno normal, ¿sale? Como nosotros manejando, sino en un entorno donde tenemos resistencias en contra, ¿ok? No sé si alguna vez haya tenido como un frenón o un acelerón en un accidente. Bueno, imagínense que con esas fuerzas que tienen encima, tienen que además tener la sutileza para no meter un volantazo brusco, sino justo en la dirección en la que queremos manejar. Ahora, algo que siempre les repito a todas las personas que les gusta la Fórmula 1, a todos mis médicos que trabajan conmigo en rallies, ¿no? Yo soy directora médica del Rally Patriots, un rally que se corre en Morelia. Siempre les digo lo mismo, no hay un lugar seguro, ¿ok? Cuando estamos en un ambiente de automovilismo, ningún lugar es seguro, ¿vale? Y algo que siempre les recalco es cuando tenemos un paciente, así sea un accidente grave, y lo van a ver ustedes en Fórmula 1 muy, muy claro, nadie entra a pista a menos que se le autorice. Y puedes tenerlo aquí. Y la indicación es no entras a pista hasta que se autorice. ¿Por qué? Porque podemos crear un accidente más grande de una cosa muy chiquita. Entonces siempre les pedimos, o yo siempre le pido a mi equipo de trabajo, primero cuídense ustedes, ¿ok? Porque necesito que no haga un accidente más grande. Después a sus propios compañeros, porque somos equipos los que trabajamos ahí. Después viene, sí, el cuidar a los participantes de la carrera, pilotos, mecánicos, etcétera, y después todos los demás, ¿ok? Hay accidentes que desafortunadamente involucran al público, ¿no? Hay accidentes que involucran a los propios marshals, que son estos monitos de naranja para los que no están tan familiarizados, que todos ellos son voluntariado. Entonces, pues lo mínimo que podemos hacer es tenerles un poquito de respeto y cuidarlos también, ¿ok? Este video me gusta mucho ponerlo porque era una situación de cierta forma controlada, ¿no? Si es un pit stop, se pueden dar cuenta, todos los mecánicos traen Nomex, ese overall que traen es especial, es contrafuego. Déjenme ver si se los puedo volver a poner para los que se lo hayan perdido. Ahí está. Y todos traen casco, ¿se dan cuenta? Entonces nada más aquí, pues solamente fue como un arranque leve, ¿no? Pero estamos hablando que quizás no iba a una velocidad, no iba a una gran velocidad, pero tenemos mucha masa, ¿ok? Entonces, todos tienen que estar perfectamente bien sincronizados porque donde algo falle, pues evidentemente la secuela es catastrófica. Y aquí es donde, bueno, ¿qué otros cambios tenemos? Ok, aquí ya no es en el piloto, sino es en los mecánicos. Aunque ustedes no los crean, los mecánicos también se consideran atletas en la Fórmula 1. Todos los mecánicos acaban la carrera, y lo vemos nosotros que nos involucramos, y salen a correr al circuito o a andar en bicicleta. Todos los mecánicos, ustedes no van a ver un mecánico obeso, ni con sobrepeso, porque es la misma historia. También hacen actividades que son físicas, ¿no? Cargar una llantita de esas tampoco es tan fácil, ¿no? Y la movilizada y etcétera. Entonces también se considera a los mecánicos atletas, ¿va? Y así se les trata como si también, o sea, como lo que son atletas. Y algo muy importante aquí, pues entonces aquí viene otro tema que ustedes, alumnos de segundo año, bueno, en mi época era segundo año, no sé si ya son semestres, era ese primer capítulo del Schwartz de respuesta metabólica al trauma. Ajá, sí. Ese que les está sacando las canas verdes, apréndanselo, chicos, porque todos estos pacientes van a hacer respuesta metabólica al trauma. ¿Ok? Ahora, como medidas de seguridad que empleamos nosotros y que los autos tienen, porque acuérdense que este es un deporte de alto riesgo, entonces se busca tener también seguridad, tenemos un LED, que a lo mejor algunos se han visto en los vehículos, que puede ser de diferentes colores, ¿ok? ¿Qué significa esto? Los autos son híbridos, tienen un sistema eléctrico. Si el sistema eléctrico se ve violado de alguna manera, tocar el vehículo nos traduciría a una descarga de aproximadamente 400 joules para cada quien. Entonces, básicamente, podría matarte tocar el auto cuando no está en condiciones adecuadas, ¿va? Cuando está en verde quiere decir que lo podemos tocar. Cuando está en naranja quiere decir que se puede tocar, pero solamente por personal especializado en el equipo,
¿ok? Vienen los mecánicos incluso. ¿Qué significa esto? Que no podemos acercarnos al piloto, ¿sale? Aunque esté inconsciente cuando está en rojo, ¿va? Algo muy importante, y siempre se lo repito, primero va la seguridad del paciente, ¿ok? Entonces, rojo, no puedes tocar el auto, no puedes acercarte al paciente a pesar de que quieras hacerlo, ¿ok? Tenemos un LED dorado, que ese nada más se prende cuando el auto entra a pits. A lo mejor la próxima vez que vean la próxima carrera de la Fórmula 1 se fijarán en los colores de los LEDs, ¿no? Cuando no se ve prendido, entonces se trata como si estuviera en rojo, como si estuviera violado el sistema de seguridad. Y hay un LED especial, que es el LED, el Medical LED. Ese prende en blanquito, ¿ok? Y ese tiene la función de que si el piloto ha recibido muchas fuerzas G de desaceleración, tiene que ser inspeccionado por el personal médico antes de poder reincorporarse a la carrera. A pesar de que él se pare y se salga solo del vehículo, etcétera, significa que tiene que ser dirigido al Medical Center para revisión. Esa es la Fórmula 1. En otros deportes, como es el realismo, tenemos lo que son las jaulas de seguridad. Aquí lo más importante es que todo va a buscar proteger al piloto, ¿ok? Lo vamos a buscar proteger de estas desaceleraciones, ¿va? Algo muy interesante es que el resto del vehículo está hecho para básicamente deshacerse. ¿Por qué? Porque va a absorber la energía del impacto conforme se va deshaciendo. Pero lo que no queremos es que el habitáculo, que es donde está el piloto, se deshaga. Entonces el habitáculo suele ser prácticamente indestructible y todo lo demás suele ser, pues básicamente bastante moldeable en situación de un accidente, obviamente. Esto es realismo. Entonces, es muy interesante porque si se dan cuenta, alguien lo está grabando, se ve una cinta negra, que es una cinta roja de peligro. O sea, esa cinta significa no debes estar parado aquí. Precisamente por eso, porque en el realismo a veces la ruta no es tan clara, ¿ok? En el realismo se corre a veces en asfalto, pero a veces se corre en tierra. Y entonces, en este caso, teníamos detectado que eso podía pasar, que se equivocaran. Afortunadamente, el piloto aquí, como se podrán dar cuenta, es súper hábil, ¿no? Esto se da la vuelta sin ningún problema, sin desacelerar prácticamente, ¿ok? Pero es la misma historia. Las fuerzas G a las que está sometido nada más por hacer esta maniobra podrían llegar a desorientarlo o algo si no estuviera adecuadamente adaptado ni adecuadamente entrenado, ¿ok? Y ahora sí, pues bueno, ¿qué buscamos y cuál es el perfil del piloto de carreras? En los automóviles monoplaza suelen ser pilotos de 70 kilogramos o 75. Y aunque no lo crean, sí miden cerca de un 80, ¿ok? No son tan chiquitos. Yo sé que en la tele se ven, uno piensa, ay, son pequeños y delgados. O sea, no son tan pequeñitos, ¿ok? Lo que pasa es que nosotros somos más pequeños, ¿va? El control cervical es lo más importante en ellos. Van a tener que soportar fuerzas superiores a 5.5 G, sobre todo en la Fórmula 1. Entonces, imagínense que si pesa 6 kilos, ¿a cuánto lo estamos extrapolando? En fuerzas G, ¿ok? Son personas que tienen que soportar la descarga energética diaria de una forma muy intensa, ¿ok? Ellos en cada carrera, acuérdense que son 3 días de carrera. Entonces, más o menos por día de carrera o por evento de carrera, es como si estuvieran todo el tiempo corriendo, ¿ok? Físicamente corriendo, no solo no en el auto, pues. Entonces, son personas que tienen mucha capacidad cardiopulmonar. Y algo muy interesante es que la mayoría de los pilotos innatamente, o sea, nacen con una habilidad para responder neurológicamente y tener un reflejo más rápido, ¿ok? Por eso les digo que desafortunadamente sí se nace, ¿ok? Se puede mejorar, sí podemos intentar tener reflejos más hábiles, pero siempre todos estaremos limitados al tope con el que nacemos, ¿ok? Entonces, ellos suelen tener una respuesta muchísimo más ágil y mucho más rápida que el promedio de las personas. Y el perfil psicológico, aunque no lo crean, es muy relevante. Se han hecho varios estudios evaluando los perfiles psicológicos de los pilotos en cualquier rama, no solamente en Fórmula 1. Son personas que son muy aguerridas, de ellos. En segundo ramo, son poco propensos a tener trastornos postraumáticos. Es decir, por eso chocan y se vuelven a subir al auto, ¿sale? Literal, no les da miedo volverse a subir porque neurológicamente
no crean este síndrome postraumático de algún evento. Entonces, diferente a lo que el promedio de nosotros podríamos hacer, ¿no? De, ay, chocamos y ya, ¿sabes qué? Ya no le vuelvo a pisar tan fuerte, ¿no? O sea, no era full, ¿no? Entonces, ellos no. Ellos psicológicamente no desarrollan síndromes postraumáticos, lo cual es, a mi parecer, me parece muy, muy, muy interesante. ¿Ok? Ahora, nada más para que ustedes sepan, ¿han visto esta estructura que llevan en el cuello? Se llama Hans Device, ¿ok? Head and Export Device. Como pueden ver en la imagen que está del lado izquierdo, en la parte superior está cómo se hiperextiende la columna cervical y como con el Hans se limita este movimiento. Esto también es para evitar lesiones neurológicas, ¿ok? Es decir, con ese tipo de velocidades, un tipo de choque, aceleración, desaceleración, con ese tipo de movimiento, sí me ocasiona una lesión medular. Y a nivel cervical, se traduce básicamente en la muerte, ¿ok? Entonces, para eso es ese dispositivo que ustedes ven. Y ahora, pues todos somos médicos, entonces, interesante. ¿Cómo lo hago para ser médico de la Fórmula 1? Bueno, hay varios perfiles, ¿ok? Hay un perfil administrativo y esa es la parte un poco más triste, porque cuando eres director, te toca estar en esa parte. Te toca como observar, orquestar, pero tú no vas a ir a atender al paciente en la pista, ¿ok? Te toca dirigir y sobre todo te toca confiar en tu equipo y saber que el médico que le va a tocar intervenir en ese momento, tú tienes confianza ciega en él de que lo que haga va a ser lo correcto, ¿ok? Todos tienen que ser médicos experimentados. La verdad es que en el equipo de Fórmula 1 tenemos muchos médicos especialistas en vía aérea, porque el 80% de las muertes secundarias a un accidente automovilístico no es el impacto, sino la apnea posterior a esta. ¿Okay? Es integrado por enfermeras y paramédicos, que también es un equipo que la verdad actualmente se moviliza poco, ¿no? Porque ya todos sabemos nuestro rol, ya sabemos dónde va cada quien, ya sabemos quién se dedica a qué. ¿Ok? Y algo muy importante, también nos acompañamos y nos apoyamos de bomberos. ¿Ok? La próxima vez que vayan a la Fórmula 1, ahí echan una ojeada y van a ver que están los bomberos, están los paramédicos, están las ambulancias, van a ver unos autos que dicen MIC, que es Medical Intervention Car. Todos tenemos ahí dentro, hay un médico con todo lo necesario para manejo avanzado de la vía aérea, para equipo de reanimación, ACLS, y para control de alguna hemorragia pues importante en la pista, ¿sale? Desde luego la prioridad es trasladar al paciente siempre al hospital. La mayoría de los médicos también tenemos pues alguna experiencia en manejo prehospitalario, ¿ok? Porque no es lo mismo que el paciente te llega al hospital y, a ver, a la enfermera, ponle una intravenosa, o sea, no es lo mismo que está en medio, estás en la calle, tienes nada más tu botiquín y órale, ingéniatelas para poder sacarlo adelante, ¿va? Y algo muy importante es que como equipo debemos tener la capacidad de responder en segundos, ¿sí? Pero siempre que se nos indique que hagamos la intervención, ¿ok? Y bueno, esta es la fórmula E, esos que van despacito, según ustedes, ¿por qué no hacen ruido? Si se dan cuenta, de repente, les voy a poner de nuevo porque difícilmente me detectan el momento del accidente. Les voy a pedir que vean las muñecas, ¿ok? Entonces, ese piloto tuvo una fractura de muñeca que requirió manejo quirúrgico, ¿sale? Por suerte para él, ahí van a ver, en la parte de atrás del lado derecho está el Medical Center. Entonces, básicamente, llegó directito al hospital. Escogió el lugar adecuado para accidentarse en la pista. ¿Ok? Entonces, sí, también en Fórmula E tenemos accidentes y yo creo que los accidentes más fuertes que me ha tocado a mí atender ha sido en Fórmula E. ¿Ok? Independientemente de los de realismo. Realismo se cuece totalmente aparte. O sea, realismo, estás en el cerro, el hospital está a 40 minutos, ¿no? Tienes tu ambulancia, pero todo lo de verdad lo tienes que resolver con el botiquín que llevas arriba. ¿Ok? Entonces, como se puedan dar cuenta, estas son imágenes de accidentes en los que, pues afortunadamente o desafortunadamente me ha tocado
participar. La imagen inferior del lado derecho es cómo se tiene que cubrir un auto, tanto híbrido como eléctrico, para poder intervenir, ¿ok? Si se dan cuenta, ponemos lonas aislantes, evidentemente para evitar que nos accidentemos el resto. Bueno, no estamos libres tampoco de tener algún incendio. Este fue en el Rally Patrio hace un par de años. Afortunadamente los pilotos salieron ilesos. Y algo muy importante es que, y esto les va a servir a ustedes de por vida, si algún día algún curioso se le ocurre ver un accidente y me voy a detener porque soy médico, ok, pero háganlo en el lugar adecuado, ¿sale? Entonces, como podrán ver, el lado derecho está dónde están los incidentes, dónde va el vehículo médico, dónde van los bomberos, la ambulancia y en este caso el equipo de extracción. Siempre hay que atravesar el auto antes del accidente para evitar que llegue atrás otro auto y se impacten ustedes, ¿ok? Por favor, no lo hagan, ¿sale? Por favor, no lo hagan, pero ya si lo quieren hacer, háganlo primero pensando en su seguridad. Y este pues también es un accidente de karts, ¿sale? Entonces, como les repito, accidentes hay en todos los seriales, algunos más graves que otros, ¿no? Digo nada más para que lo vuelvan a ver, porque se lo perdieron. Algo muy importante es que ahorita como alumnos de medicina de segundo año, me imagino que serán la mayoría, aprendan mucho lo que es la fisiología, porque les va a resolver la vida después, ¿ok? Ya sé, quieren llorar, pero después se vuelve divertido. A lo mejor ahorita tendrán que hacer un poquito acto de fe, ¿sale? De, bueno, esto me va a servir. Y sí les va a servir, ¿sale? Nada más, denle chance a la carrera, van en segundo año, entonces tómense tiempo, las cosas con calma, solo apréndanlo bien para que tengan buenas bases, ¿ok? Porque, por ejemplo, si viene el módulo de cardio, ¿no? Yo no les diga, sí, disminuye la precarga porque baja el volumen, ¿y qué le va a pasar al gasto cardíaco y todo así? ¿Qué? No sé, ¿ok? Estúdienlo, apréndanlo. ¿Ok? Porque si alguno va para algún área quirúrgica, por ejemplo, si les gusta el trauma, si les gusta el automovilismo, etcétera, tienen que manejar muy bien todo lo que es dinámica de fluidos, ¿sale? ¿Qué es esto? La cuestión neurológica, que es lo que en este caso está involucrado, se puede ver afectada, sí, pero las lesiones que tendremos serán las menores, al menos neurológicamente hablando, a menos que hablemos de un TCE severo, ¿ok? Pero sí traten de aprender muy bien lo que son volúmenes intra, extra, circulatorio, todo eso, créanme que les va a servir y les va a servir muchísimo, ¿va? Y bueno, yo finalizo mi plática con esta imagen. La imagen que pueden ver es todo el personal que se involucra en el Gran Premio de la Ciudad de México, ¿ok? Como pueden ver, es muchísima gente, todos son voluntarios, ¿sale? Y pues afortunadamente hemos podido formar un gran equipo del cual estoy bastante orgullosa de pertenecer. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día. Para mí un honor compartir este módulo con la doctora García Moreno, a quien estimo mucho. Muchas gracias por la invitación y es un honor, como mencionaba, estar entre todos ustedes. Me llamo José Manuel Aguilera. Al igual que la doctora García Moreno, trabajo para la Fórmula 1 en la Ciudad de México. Bueno, vamos a hablar acerca de la fisiología del piloto de la Fórmula 1. Ya vamos a enfocarnos un poquito más a lo que es Fórmula 1. Y en lo personal veo la Fórmula 1 desde el 84 y no me lo pierdo. Y wow, cada vez que uno ve una carrera se lleva
algo de tarea, ¿no? Diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo ocurrió esta situación? ¿Qué podemos sacar de esto? Y ahora, cuando uno concluye la carrera de medicina, empieza a verlo con mayor interés porque ve lo que habitualmente no podíamos analizar. Lo que pretendo el día de hoy es mostrarles ese aspecto de lo que hay detrás, de la idea que tenemos de la Fórmula 1 y de lo que es un piloto de Fórmula 1. En los 70 años, bueno, 73 años que se ha registrado la Fórmula 1 ya como un evento estandarizado como Fórmula 1, porque hubo carreras antes de la Fórmula 1, sin embargo no entraron en este serial, ¿no? Hemos tenido diferentes pilotos y la idea de lo que pensamos que es un piloto. Quiero compartirles esto, y la verdad es que me apasiona mucho esto, y perdónenme si de repente me emociono, pero es como hablar así de tu película favorita o de tu libro favorito, y además con amigos, ¿no? Es maravilloso. Imagínense además que es ser un piloto de Fórmula 1. Yo cuando tenía 6 años, y me acuerdo que salía de misa y quería ir corriendo así a ver la carrera, ¿no? Así, parroquiales, ay, no, por favor, no, vamos, ¿no? Y llegabas, ¿no? Y sintonizabas, ¿no? Y veías a los pilotos y decías, son superhumanos, ¿no? Son lo más cercano a un héroe, ¿no? Entonces, cuando lo analizo hoy en día, digo, no estaba para nada equivocado, porque son personas que tienen cualidades anatómicas, fisiológicas, mentalidades, mindset, todo distinto. Entonces, vamos a ver qué implica ser un piloto de Fórmula 1, porque todos queremos ser Superman, ¿no? Pero siendo Superman, realmente, ¿qué implica? ¿No? Pues conduzcamos el vehículo entre 150 a 300 kilómetros por hora, ¿ok? Pero a la par, tengo que estar pensando que me tengo que mantener calmado. Respeto mucho y admiro mucho a las mujeres del auditorio porque tienen la habilidad de hacer 5 o 6 cosas simultáneamente. Yo como hombre puedo hacer una y más o menos, ¿ok? A la vez, ¿no? Ahora, si me piden que yo me ponga en el lugar de Heikki Kovalainen, por decir, ¿ok? Y que conduzca el auto a 150, 300 km por hora y me mantenga calmado, ¿ok? Pero además tengo que pensar en el vehículo. O sea, tengo que sentir qué me está diciendo el vehículo. El campeón del mundo del 77, Emerson Fittipaldi, fue entrevistado. Eso, Emerson Fittipaldi, usted lo tenía ahí presente. ¿Okay? Le preguntaron qué se requiere para manejar un vehículo y de una manera muy coloquial, y ofrezco una disculpa, dijo, se maneja con el trasero. ¿Okay? Y a lo que se refiere es, hay que sentir el vehículo. Hablamos de otros pilotos, pues, ¿no? Hay otro piloto que ahorita se me fue el nombre, le preguntaban, ¿cómo supiste en Goodwood que había un auto que estaba fuera de la pista, que estaba en el pasto, ¿no? Sin haber podido ver la curva? Y él decía, pues porque lo puedo oler. ¿Cómo puedes oler pasto a 150, 300 kilómetros por hora? Eso habla de la sensibilidad que tienen para decir, algo está pasando aquí. ¿Okay? Por otra parte, a la par también hay que pensar en la pista. ¿Cómo es la pista? A quien le gusta la Fórmula 1 sabrá qué pista es esta, si no, es Bélgica, Auguste, se llama Auguste porque es la parte donde baja la tierra con la lluvia, es un color rojizo, después ya se convirtió en una pista, y esta es la curva icónica de ese trazado, donde Ayrton Senna, el mejor piloto de Fórmula 1, en mi opinión. Hay un estudio, por cierto, si alguien es nerd como yo, hay un artículo muy bueno que habla de cuál es el mejor piloto de la Fórmula 1. No lo gana Senna, lamentablemente, ¿okay? Lo gana Fangio, pero es un análisis estadístico muy interesante. Al que interese, me puede mandar un WhatsApp, mucho se lo comparto. Pero bueno, Ayrton Senna decía que cuando él llegaba a la punta de Auguste, él sentía que hablaba con Dios. ¿Por qué? Porque vas en una curva a todo lo que puedes, ¿okay? A fondo, llegas a la punta y no sabes qué hay detrás. Imagínense nada más, ir a ciegas. Eso afecta a la fisiología también. Todo eso tiene que ver con fisiología. ¿Okay? Además, tener una consideración del entorno. ¿Quién está a mi lado? A veces se quedan a milímetros de distancia entre uno y otro, de tocarse, pues, ¿no? Y un toque puede ser catastrófico, y sin embargo tienen esa sensibilidad para poder hacerlo. Además de eso, los volantes, ¿cómo han cambiado? ¿No? Vean nada más, el borde superior izquierdo, totalmente análogo. El borde inferior derecho, realmente es como jugar un videojuego, ¿no?
Vamos a ir a modo número 2, setting número 3 y demás. ¿Qué diablos se mueve? Sí, la perilla tanto y demás, ¿no? ¡Wow! Y pensando en todo lo anterior, agreguemos a todo esto, porque todavía viene más, señores, ¿cómo no? Que cada movimiento tiene que ser crucial. Es un deporte de precisión. No gana el que va más rápido, ¿no? Sino gana el que hace el trazo más preciso, más exacto, el que tiene la curva más recta, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esto. ¿Alguien recuerda de qué escena es esta? ¿Alguien? ¿No? ¿Fin de semana pasado? Bueno, antepasado, ¿sí? De Australia. George Russell saca la bandera roja, ¿ok? Pero quedó volcado, exactamente. O sea, toco el lavadero un poquitito más de la cuenta, vamos, ¿no? ¿Ok? Pero a veces las decisiones pueden ser fatales, como pasó en el 94, el fin de semana fatídico de Imola, donde falleció Ronald Ratzenberger y Senna. ¿Okay? Ahora, además, ¿okay? Tienen que acordarse de hidratarse. O sea, además de lo que estoy haciendo, ay, caray, ¿ya me hidraté o no? Y como bien dijo la doctora García Moreno, tienen sus sistemas de hidratación y un botón, quiero beber, en este momento. O sea, además de todo lo que estoy haciendo, demonios, hay que tomar agua, ¿ok? Además, ¿ok? El sistema de comunicación, constantemente están en comunicación con el ingeniero, con el jefe de equipo y demás, tomando estrategias, ¿no? Constantemente, ¿no? Si usted, por eso un ejemplo, le pido que me vaya diciendo los números primos del 50 en adelante, y a la par su compañera y su otra compañera están hablando números al azar, ¿qué pasa? Espérame, me están confundiendo. Entonces eso pasa. Y tenemos audios como el de Max Verstappen que está diciendo, tienen que guardar silencio, estoy frenando, déjeme concentrarme. ¿Qué es lo que me pasa cuando alguien me está hablando? Y digo, espera, bajo el volumen al radio, porque ¿qué pasó? Ok, seguimos, ¿no? Ajá. O inclusive cuando de repente dice Lando, ¿no? Tienen que dejar de hablarme en este momento, déjenme pensar, ¿no? ¿Ok? Y además, hacerlo parecer fácil, ¿no? Verse, ¿no? Cool, ¿no? Decir todo está bajo control, porque lo que digas, redes sociales, ¿no? No puedes decir nada porque, el lunes te van a crucificar con lo que dijiste, ¿no? Entonces, están aquí por resultados, están aquí para sacar adelante un resultado. Entonces tenemos, o da los puntos, o te vas a otro lugar. Entonces tenemos acá de este lado a Latifi, Nick de Vries, Daniel Kvyat, Mick Schumacher. La lista es muy, muy larga, ¿de acuerdo? Y todo esto, ¿ok? Fisiológicamente hablando, imagínense nada más qué implican catecolaminas, porque además de hacer todo esto simultáneamente, lo vas a hacer mientras estás con un jet lag, porque acabas de correr la semana pasada y acabas de viajar y demás, ¿no? 2, tienes a las órdenes del equipo, ¿qué está pasando? No me están dando resultados, vamos, venga, ¿no? Además, a la prensa, hay que hablar con la prensa, ¿no? A mí nunca me ha dejado de impresionar eso y de repente mi primera experiencia en la Fórmula 1 me llamó la atención ver a todos los héroes, ¿no? Decir, wow, no voy a acercar. Y hasta que alguien me dijo algo muy sabio. Me dijo, Manuel, ellos vienen a trabajar. Están bajo mucha presión, tienen muy poco tiempo, déjanos en paz. Y visto esta perspectiva, dices, es cierto, o sea, ¿no? Lo que menos necesita es presión. ¿Okay? Además, compromiso con los patrocinadores. Y mira, una foto dice 1000 palabras, ¿no? Ver a tu jefe de equipo no es un buen día en el trabajo para nuestro Checo. Y a veces inclusive medidas heroicas, es decir, voy a agarrar y voy a conducir enfermo, fracturado. Aquí Lance Stroll no es un stroleo lo que podemos mostrar en este momento, es un momento, quienes hayan visto Drive to Survive, la temporada que acaba de salir, primer episodio, ¿no? Conduce con la mano fracturada, pues, ¿no? Pero además, y esta es una cosa muy personal, Mónaco, venga, eso, ¿no? Mónaco, ¿no? México, Mónaco, vamos, sí señor, ¿no? Y tienen que lidiar con ¿qué? Con la prensa. ¿Por qué? Porque se les olvida que somos humanos. Yo no sé ustedes, sinceramente, pero, o sea, él ganó Mónaco y lo crucificaron por esto. Yo hubiese ganado así, no sé, el campeonato en bicicleta 9 veces en 3 semanas, ¿no? ¿Ok? Te hace pensar, fisiológicamente podemos aguantar tanta presión, tanto estrés, ¿no? Entonces, hablemos de hechos concretos del piloto de la Fórmula 1. 1, el casco
entre la cabeza y el casco, tenemos una fuerza equivalente a 24 kilos. Sostengamos 24 kilos. ¿Alguien de aquí tiene algún sobrinito que tenga 20 kilos de edad y se los encargan y tiene que cargarlo? Lo dejas, lo pasas luego, ¿no? Es muy pesado. Imagínense hacer esto con el cuello. 2, las fuerzas de aceleración, como bien dijo la doctora García Moreno, es bastante la fuerza que soporta el cuello. Tienen que hacer momentos de desaceleración brusca de 180 kilómetros a 0 en 80 metros, algo así como ir en el camión, ¿de acuerdo? ¡Fum! De golpe, ¿ok? Y una carrera promedio son 14 vueltas, o sea, perdón, 14 curvas constantemente, pues, ¿no? Durante 60 vueltas y va cambiando por categorías. Ahora, ese es un buen ejemplo. Ayrton Senna, una vez más, ¿ok? Brasil. No había ganado Brasil, había ganado muchos lugares, pero correr en casa y ganarlo, pues ¿qué pasa? Va corriendo, ¿ok? Y faltando, no sé, puedo estar equivocado, quizás unas 15 vueltas, la caja de transmisión falla y se queda en tercera marcha. O sea, no puedo hacer un cambio más allá de tercera velocidad. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué haríamos? Box, lo retiramos, se acabó. ¿Y qué dijo él? Es Brasil, me está viendo mi país, y corrió la carrera en tercera marcha, con todo el desgaste físico normal, agreguémosle eso, y acabó la carrera, ganó, pero no podía ni levantar el trofeo, ni le bandear, le costó mucho trabajo, lo tengo que bajar del vehículo, fue todo una proeza. Lo que bien decía la doctora García Moreno, los cuellos, vean los cuellos de los pilotos, todos tienen este cuello tan tonificado, pues, ¿no? Y lo que comentaba previamente, o sea, lo que queremos es la curva que sea más recta, ¿sí? Entonces tenemos aquí, me gusta mucho esta gráfica que muestra, por un lado, lo que es una curva de carrera, que es la roja, una curva que es la verde, que es una curva muy apretada a baja velocidad, y la curva amarilla que tenéis a baja velocidad, ¿ok? Entonces, ahí va, ok. Extremidades inferiores, hablaba la doctora García Moreno de la fuerza que tienen que imprimir en las extremidades inferiores, pero ¿cuánto es esa fuerza? Bueno, aproximadamente es ejercer una fuerza de 80 kilos para presionar el pedal. 80 kilos, José. Sí, en un momento dado el pedal es muy firme, ¿ok? Y con la fuerza con la que tienen que frenar, ¿ok? Tienen que ejercer pues sí, imprimir una fuerza, valga la redundancia, aproximada a 80 kilos, ¿ok? Ok. En cuanto a la cuestión cardiovascular, la frecuencia cardíaca va a aumentar en promedio a llegar a 774 latidos por minuto, que es algo parecido al 80% del esfuerzo máximo que puede hacer un ciclista. Pero esta gráfica me gustó mucho y también es un artículo. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a ver, ¿no? Pónganlo en contexto, ¿no? 2018, Gran Premio de Bahrein. Dijeron, ok, vamos a monitorear a los pilotos y vamos a ver a cuánto se eleva su frecuencia cardíaca. Y vemos que no, que es más de lo que había publicado previamente. Al principio de la carrera, ahí se ve, sí, ahí está. Al principio de la carrera, cómo empieza a ascender, y conforme empieza a concluir la carrera, viene la presión máxima de decir, me quedan cada vez menos vueltas y voy a empezar a preocuparme más y más y más y más. Y miren cómo llega hasta 130, 135, pero después hice un análisis del año pasado, dijeron, ahora hagámoslo el promedio de todo el calendario, o sea, tomemos la misma gráfica para todas las carreras, saquemos un promedio y está en 169 latidos por minuto. 169 por minuto el promedio. Quiere decir que hay unas elevaciones por ahí mucho mayores. Entonces, desglosemos, ajá, exacto, está padrísimo, ¿no? Desglosémoslo, ¿ok? Desglosémoslo en la práctica libre. La práctica libre, ¿viste la práctica libre? No, es que me la salté. ¿Viste la práctica libre de Japón? Todavía no es, José Manuel, sí, pero no creo que pase mucho. No pasa mucho. Es de los momentos donde tiene más estrés en la práctica libre, ¿ok? En la 1, la 2, en la 3 en especial, y luego en la quali 3 sobre todo. ¿Okay? Además, las demandas físicas, pues obviamente lo que es las catecolaminas que aumentan y aumentan la glucólisis. Y en cuanto al consumo de oxígeno, es algo muy importante. La cantidad de oxígeno que consumen es impresionante, ¿no? De hecho, aquí estamos comparando diferentes disciplinas y la Fórmula 1 está entre las 3 que más exigencia de oxígeno tienen. Entonces, agreguemos para el consumo de oxígeno México, ¿no? Donde tenemos una concentración de oxígeno baja, ¿verdad? Donde tenemos una contaminación importante,
donde tiene una exigencia máxima, ¿no? Es impresionante. Esta foto, quiero compartirles esto. Esto fue creo que hace 2 años, si no me equivoco, Romain Grosjean, ¿ok? Esto fue antes del incidente, ¿se acuerdan de cuando se quemó las manos y demás, no? En ese momento ya estaban por empezar a hacer el desfile de pilotos, ya ven que los ponen autos clásicos, hacen el desfile y demás. Todos los demás pilotos ya estaban empezando a posicionarse y demás. Y Romain estaba jugando futbolito. Y yo, ya se dan cuenta que soy muy inquieto, pues, ¿no? Y entonces no podía dejar ese puesto pensando, ¿qué está haciendo? ¿No? Y ves que ya escuchas todo el audio, ¿no? De que iba a empezar y demás, ¿no? Entonces me acerco y le pregunto a un mecánico, ¿qué hace Romain acá? ¿Es un partidazo o qué está pasando? ¿Es un fenómeno en el futbolito? ¿Qué está pasando? ¿No? Dicen, no, lo que pasa es que, y quienes hayan visto este episodio, creo que fue hace 2 temporadas, ¿no? En Drive to Survive, hablan de eso. Psicológicamente necesitaba distraerse y por indicación médica tiene que estar totalmente desconectado para poder concentrarse más adelante y tiene que hacer a un lado todas sus preocupaciones y por eso el equipo lo acompaña. Imagínate como, ya, vamos a acompañarte, vamos a jugar un partidito, ¿estás tranquilo? Venga. Entonces eso es. Pero bueno, ahora sí vamos al tema, porque sé que me desvío un poco y con facilidad, ¿no? ¿Cuáles son los 8 o cuáles son los principales cambios fisiológicos o estresores fisiológicos de un piloto de la Fórmula 1? El calor. El calor es lejos el más importante. Lo siento, aquí viene otra historia, ¿ok? La temperatura, como bien dijo la doctora García Moreno, puede elevarse hasta 20 grados por encima de lo habitual. Sin embargo, para los vehículos de Fórmula 1, si bien es cierto, son monocoques que están abiertos y tienen mayor ventilación, la temperatura a la que se elevan es bastante. O sea, es una excepción a la regla. Generalmente los autos que son de salón, los autos que son cerrados, tienen mayor elevación de temperatura dentro del habitáculo, pero la Fórmula 1 tiene esa excepción por la cantidad de movimientos, por el estrés que manejan y aparte por todos los elementos de protección que tienen. Dallas 1984. Deme 2 segundos, tengo que platicarles esta, por favor, ¿ok? Nigel Mansell, el león británico, el número 5 rojo. A quien le gusta la Fórmula 1, Vettel siempre escogía el número 5. ¿Por qué? En honor a Nigel Mansell. Nigel Mansell era la persona más aguerrida que conozco. Él decía, voy a agarrar y voy a poner todo de mi parte para ganar. Entonces en Dallas, en el 84, él corría con Lotus, la escudería Lotus, en la escudería que está patrocinada por unos cigarrillos que se llaman Jumper Special, que no existen, creo, que era un vehículo negro con unas líneas así doradas, así bien bonito, muy elegante, pero en la temperatura de 43 grados de Dallas, ¿no? 12 del día, y en la última recta, pues imagínense cómo iba, y no teníamos sistemas de hidratación como ahora, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Faltando metros para llegar a la recta, ¿qué sucede? Exacto, o sea, el coche, la caja de velocidades dice, no más, y el coche ya no tiene caja de transmisión, faltan metros, ves la televisión en la pantalla y te muestran el segundo lugar viene a media vuelta de distancia, le faltan unos metros, pasa la repetición, ves de este lado de la pantalla cómo los otros coches vienen acercando y cómo él, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Quién dijo eso? Claro, te bajas del coche y vámonos y nadie te puede ayudar. Entonces, ¿qué hace? Ya deshidratado, ya con el consumo de oxígeno, ya con la frecuencia cardíaca que hablamos, ya con todos los atenuantes, ¿no? Y vestido de negro y en el sol sofocante, dijo, esto por la razón o por la fuerza sale. No fue así. ¿Por qué? Porque colapsó. Y fue la cosa más dramática. Y en ese momento ahí me enganché y dije, porque lo va a lograr, lo va a lograr, lo va a lograr. Nope. Entonces, se desvanece, ¿de acuerdo? Hasta el señor está metido, me encanta esto. Es adictivo, ¿ok? Ajá. Y no lo logró, ¿ok? Eso es Fórmula 1, señores. Entonces, este es Keke Rosberg, es el papá de Nico Rosberg. Es en el 82, es en Mónaco, es una imagen que me gusta mucho, porque imagínense nada más, es como cuando los sobrinos o los hijos salen así a la lluvia a tomar agua, ¿no? Igual, voy a tratarme como de lugar, ¿no? Entonces pierden,
de 2 o 3 litros de agua, pero como bien dijo la doctora García Moreno, en otras categorías puede ser más, inclusive, porque se mide por hora. Pero cuando uno pierde 4% del peso corporal, eso conlleva una deshidratación también. Y tiene una repercusión psicológica de un 40%. ¿Cómo? De nuevo. O sea, si yo pierdo 4% de mi peso corporal, mi función cognitiva se va a ver mermado aproximadamente en un 40%. Ahí cambia, ¿no? Entonces, ahora sí, podríamos pensar que esto puede explicar por qué muchos de los accidentes ocurren al principio de la carrera y otro tanto más bien hacia el final y no tanto en medio. Puede ser por cansancio que van teniendo, pero no hay estudios al respecto. Entonces, va perdiendo la concentración y en carreras específicamente como es en Singapur, Brasil, ambientes muy húmedos, tienen mayor ahínco las medidas de hidratación porque sabemos que se van a deshidratar más rápidamente. Tienen que tomar en promedio 4 litros de agua al menos al día durante durante una semana de carrera. ¿De y además tienen que tomar el agua con el mecanismo de hidratación que tienen en el vehículo. Desde el punto de vista fisiológico, entonces, ¿qué tal si pasa? Kevin Magnussen el año pasado, ¿no? Un impacto, llega al Medical Center y uno se tentaría como médico decir, bueno, si tuvo un impacto grande y demás, ¿no? No tiene una fractura, no tiene un esguince, pero tiene un malestar, démosle un analgésico, ¿no? Lo menos que podemos hacer, ¿no? Pero no, o sea, recordemos esto, como bien dice usted, doctor, ¿no? Ya tiene usted toda la razón. ¿Por qué no? Por esto mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si está con un compromiso de hidratación, pues, ¿no? Y todos los factores metabólicos que he comentado, vamos a darle un analgésico, vamos a generar más estrés a ese riñón, realmente no, o sea, realmente la merita o no. O sea, aquí sí es válido decir, ¿sí te duele tanto o no? ¿No? ¿Ok? Anecdóticamente, algunos problemas, no solo, bueno, hemos hablado de problemas que afectan el desempeño cuando están deshidratados, pero ¿qué pasa con pilotos que están por lo demás sanos, que no tienen un cambio fisiológico importante y sin embargo aún así no toleran? No se me va a entender. Citar un ejemplo. Esteban Gutiérrez, cuando corría en Sauber, le preguntaban respecto a la dificultad para poder recuperar el peso. Decía, es que yo soy una persona muy esbelta y aunque estoy en buena salud y me alimento adecuadamente y me hidrato adecuadamente, no logro dar el peso que necesito idealmente para considerar que estoy en un rango de normalidad, ¿no? Entonces hay algunos pilotos que independientemente de que no tengan un problema de homeostasis, pues, ¿no? Y estén haciendo todo bien, simplemente no lo toleran. Y como bien dijo la doctora, nacen para esto, ¿sí? Y algunos, aunque hagas todo de tu parte, tu cuerpo no te acompaña. Entonces es el caso aquí de Casey Kahn. Casey Kahn era un piloto de NASCAR, sé que no es de Fórmula 1, pero necesito usarlo como ejemplo. Y básicamente él siempre acababa las carreras totalmente descompensado, fatigado, dolor de cabeza y demás. ¿Y qué pasaba? Que decía, he ido a ver al médico, soy joven, tengo 38 años, y aunque no encuentran que tenga ningún tipo de problema médico, simplemente no puedo. ¿Okay? Y entonces tuvo que retirarse, ¿okay? Para evitar algún daño permanente. ¿Por qué? Porque la fatiga de manera repetitiva también tiene sus repercusiones y ahorita vamos a hablar acerca de eso. El doctor Richard Johnson, de la Universidad de Anschutz, ha hablado acerca de a largo plazo qué esperar con la exposición a la hipertermia, por así decirlo. Los pacientes que están deshidratados de manera recurrente van a tener menos probabilidad de excretar las toxinas, por lo tanto van a tener mayor cúmulo de metabolitos en riñones y sérico, y por lo tanto va a aumentar su riesgo para tener diabetes y aumento de la presión arterial. Ahora, si alguien está interesado en hacer investigación en medicina, porque luego pasa que uno dice, quiero hacer investigación, pero no sé, o sea, ¿qué puede ser, no? Esta es un área de oportunidad muy grande, porque si bien es cierto, en términos de automovilismo, se sabe todo esto, no sabemos, por ejemplo, y no he encontrado ningún estudio, y vaya que lo he buscado, del efecto a largo plazo en pilotos que ya están retirados de la Fórmula 1. Sería muy interesante, así como pasó con los boxeadores, ¿no? En la película esta, ¿cómo se llama? Concussion, ¿no? Ajá, eso. Deben de decir, bueno, ¿qué pasa con el piloto de Fórmula 1? O sea, ¿cuántos pacientes diabéticos tenemos? ¿Cuántos insuficiencias renales tenemos? ¿Cuántos pacientes con diferentes traumas, no? Y yo creo que es algo simplemente de cuestión de hacer cuestionarios y preguntarlo. Exacto. Entonces, como eso hay varias otras, ¿no?
líneas de investigación que uno puede plantear en automovilismo y hacen falta. Entonces, eso es, ¿no? ¿Cómo se hidratan? Como mencionaba la doctora García Moreno. Y hay, en efecto, diferentes aditamentos más novedosos, ¿de acuerdo? Fue en el Gran Premio, creo que de Imola, hace 2 años, ¿no? Donde vimos de repente imágenes de Charles Leclerc y Carlos Sainz con una tina con agua con hielo. Sí fue, o fue en Estados Unidos, no me acuerdo. Era alguna pista de esto, ¿no? O sea, son medidas para decir, tengo que combatir este golpe de calor, porque si uso cualquier aditamentos, implica un aumento de peso. Para quienes no están familiarizados con la Fórmula 1, el peso es tan relevante en cuanto a la velocidad final que inclusive las escuderías actualmente ya no pintan los autos, le ponen calcomanías. ¿Por qué? Porque el pintar el vehículo te aumenta 1 kilo, 200 kilos, y eso son milésimas de segundos y son las milésimas por las cuales puedes perder. Pues imagínense, ¿no? Monóxido de carbono. El monóxido de carbono. Este es el caso de Mast. Mast es un piloto era un piloto de NASCAR, y él simplemente empezó a sentir cefalea de manera reiterativa, y si bien es cierto la exposición que tenía a monóxido de carbono no era tanto, pues, ¿no? Aunque es un piloto, pues, ¿no? De una categoría donde es un auto cerrado, no podían explicar por qué él le afectaba tanto, y a final de cuentas él decidió retirarse, pero haciendo el análisis retrospectivo dijo, bueno, ¿desde cuándo ha sido expuesto a monóxido de carbono? Y más desde que era pequeño, trabajaba en el taller de su papá. Entonces, muchas exposiciones que tenemos no son lesiones agudas y pensamos en el piloto como algo en este momento, pero lleva un historial, un bagaje de patologías que está cargando, pues, ¿no? Entonces es importante, entonces, cuando uno empieza a analizar a los pilotos, se da cuenta que estuvieron expuestos a muchas de estas noxas mucho tiempo antes, ¿no? Ocon, su papá es piloto, su papá es mecánico, no se lo sepan, y él también, pues, participaba en el taller mecánico de su papá. Entonces sería interesante saber cuántas horas de exposición tuvo a este tipo de nocivos, pues, ¿no? Entonces, pero como bien dijo la doctora García Moreno, hay que pensar también en karting, y sobre todo, ¿por qué? Porque ¿de dónde vienen los pilotos de Fórmula 1? De karting, ¿de acuerdo? Y el karting es bastante riesgoso, es bastante demandante físicamente, pero también tiene una exposición a monóxido de carbono importante. Aquí está, inclusive cada motor o cada fuente de poder, de un go-kart consume hasta 10 litros de combustible cada día, y es karting bajo techo generalmente inicialmente. Entonces, estar en un ambiente cerrado con los go-karts, con toda esa exposición, ha llevado a que haya una legislación actualmente por la FIA donde solicita que se midan las unidades de partículas de contaminante por unidad de espacio, y en función del volumen que tenga, uno puede saber qué tan riesgoso es, y se tiene que extrapolar con un sensor de monóxido de carbono. Como mencionaba la doctora García Moreno, categorías como WEC, NASCAR y demás también entran en juego aquí, son muy, muy importantes. Pero ustedes van a decir, espérate, pero vamos a regresar a la Fórmula 1, José Manuel. Ok, ¿qué pasa? ¿Cuál es una manera de rebasar a otro competidor? Rebufo, ¿ok? Rebufo. Para quienes no sepan, rebufo es, me voy a pegar mucho en la parte de atrás, el vehículo que está adelante va a cortar el aire y va a generar una succión, ¿de acuerdo? Y eso va a llevar a que yo me aproxime. Entonces, cuando llegue a un momento donde concluye la curva, voy a tener más velocidad y voy a poder rebasar. Sin embargo, esto conlleva a que el vehículo que está atrás, digo, nada es gratis en la vida, ¿no? Va a tener un costo. Voy a absorber todo el calor que está disipando el motor, todo el monóxido de carbono, y no puedo hacer eso por mucho tiempo. Entonces, también es algo que afecta a los pilotos de Fórmula 1. O sea, están de frente totalmente con esto, ¿no? Y no es infrecuente que veamos que de repente dicen, no has logrado, les dan órdenes de equipo, no has logrado rebasar a este vehículo, ya, dale espacio y vuelve a intentarlo más adelante para que se enfríe tu auto, para que ventiles un poco y lo vuelvas a intentar. Sin embargo, también el tiempo que están en pit probando el vehículo, tienen estas mangueras que están en la unidad de escape para tratar de eliminar este cúmulo. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Quiénes son más vulnerables a la intoxicación por monóxido de carbono? Uno pensaría que son los pilotos, pero como bien dijo la doctora García Moreno, el equipo de pit es también son deportistas de alto rendimiento a final de cuentas, y aunque no lo crean,
Digo, estoy muy lejos de ser un deportista de alto rendimiento, yo lo sé, ¿de acuerdo? Y mi saco me delata, pero... Era una gordita, ¿me entiendes? ¿Ok? Pero, serio, pero estamos en el Medical Center y al lado tenemos todo lo que es catering y demás, ¿no? ¿Y qué tenemos ahí? Los generadores, ¿no? Todo el tiempo. Y no es un generador así de más para un catering, sino acuérdense que esto es VIP la cosa. Vamos a hacerlo grande y fastuoso. Chorros y de generadores. ¿Y dónde vamos a están los pilotos? No. Ellos ya están muy expuestos a monóxido de carbono. ¿Dónde lo ponemos? Donde estamos los mortales. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Okay? Que ahorita van a ver las cifras y es muchísimo más la cantidad de contaminación de partículas por unidad de superficie. El trazo de la pista también es muy importante. Las pistas ovales son mucho más propensas a tener problemas de ventilación y llevan a que pueda tener mayor cantidad de contaminantes. Entonces aquí está un estudio, este estudio lo hicieron los japoneses y ellos comparaban lo que es correr en un circuito callejero contra un circuito oval para saber qué implica en cuanto a aumento de monóxido de carbono y encontraron que no es tan relevante la diferencia, pero miren, abajo, en el crew work area hay por un generador eléctrico 835 partículas por unidad de superficie, o sea, somos los más afectados. Por último, categorías de soporte, como es la carrera panamericana, pues, ¿no? Tienen los motores a la parte de enfrente del vehículo, entonces también absorben todo este monóxido de carbono. Y además lo que hablaba del medio ambiente, que es lo que dice esta diapositiva, básicamente, ¿no? Como México, ¿no? Como mencionaba, la polución que tenemos, ¿no? Los autos eléctricos prometen hacer fin a esto y de hecho está la iniciativa de contaminantes ceros para la Fórmula 1 para el año 2025, creo que es, ¿no? No creo que lo logremos. Entonces, ok, en términos a largo plazo, pues, ¿no? Esto va a afectar la exposición a monóxido de carbono, sobre todo a lo que es el hipocampo y a las áreas que tienen que ver con el olfato y también las que tienen que ver con la memoria. Otro protocolo de investigación que habría que ver, qué pasa con la memoria a largo plazo. Pues, ¿no? Ruido es algo que es bastante común. Las cantidades de decibeles son 130 a 140 decibeles en promedio. Para eso hay elementos de protección auditiva. Sin embargo, sí hay estudios. Por ejemplo, aquí es Sir Stirling Moss, que falleció en el 2020, y él desde muy temprana etapa en su carrera empezó a sentir que tenía alteraciones auditivas, porque en esa época no había ningún tipo de protección auditiva. Tiene el motor justo acá atrás, y no funcionó hasta que al final pues pudo detectar que lo que tenía realmente tinnitus, pues, ¿no? Y como eso hay varios pilotos y está bien estudiado. Está Richard Petty de NASCAR, está Al Unser Sr., Jeff Gordon, que es algo muy reciente, hace algunos 4 o 5 años atrás, pues, ¿no? Entonces hay protectores auditivos. Sin embargo, el uso de los protectores auditivos es algo que debiese ser más estricto y sin embargo vemos que de repente no es así. No es infrecuente que veamos a alguien que está con el audífono acá afuera, ¿no? O no se pone el protector auditivo hasta el momento más imperativo. Parece que hay una mayor preocupación por la comunicación, o sea, por el mensaje, que por el protector auditivo, ¿no? Sin embargo, es una propuesta de un autódromo en Nueva Zelanda, donde ahora están considerando para el desarrollo de este autódromo poner una barrera de sonido entre la parte residencial y la parte del autódromo, que es algo que es muy innovador. La fatiga, bueno, el calendario actual tiene 24 carreras, es el calendario más ambicioso y sí, bastantes fechas. ¿Y qué pasa? Que esto es un desgaste para el piloto, sí, pues, pero para quien realmente es un desgaste es para el equipo de apoyo, los mecánicos y demás. Llega el día domingo, se acaba la carrera y vemos que, es más, todavía no cae la bandera a cuadros. ¿Y qué pasa en pit? Ya están todos guardando todo porque la mañana siguiente tiene que estar en Sao Paulo todo ese material, ¿no? Entonces, vemos que los mecánicos también reparan el auto que se ha colisionado el día de hoy, están toda la noche trabajando en él. O sea, son los que realmente llevan la carga más pesada y no se diga en categorías como Le Mans, ¿no? Pero en Fórmula 1, pues sí es bastante, ¿no? La fatiga generalmente, ¿por qué ocurre en un piloto de Fórmula 1? Pareciera muy obvio, pero no, tiene varios factores. Uno, la vibración.
La vibración constante lleva a que uno se pueda fatigar más rápidamente porque está uno concentrado. 2, el estrés prolongado, ¿no? O sea, durante el periodo de 2 horas vamos a estar constantemente con ese estrés, ¿no? El sueño acumulado, ¿no? La alteración del ciclo circadiano y el estrés térmico. Y además, lo que es la fatiga propia de la carrera, pues, ¿no? Entonces, en un estudio que hizo Suchomel con Eben, tomaron 40 pilotos, y les preguntaron qué era el factor que más les preocupaba en términos de salud, y la respuesta en 36 de ellos fue la fatiga. Y la pregunta que sigue y obligada es, ¿por qué te preocupa tanto la fatiga como piloto? Dijo, porque no la puedo diagnosticar a veces. O sea, es tan súbito que no te das cuenta que estás fatigado. Y entonces no te das cuenta que estás tomando malas decisiones, que no estás teniendo la concentración necesaria, porque es tan sutil. ¿No? Es como cuando uno dice, estoy al 100, y no estás al 100, ¿no? Entonces, a todos les ha pasado. ¿Ok? Entonces, eso es, ¿no? Ya casi acabo. En términos de la diabetes, ¿no? ¿Qué tantos expilotos tendrán problemas metabólicos asociados al metabolismo de la glucosa? Por todo lo anterior, por las catecolaminas y demás, sería muy interesante saberlo, como mencionaba, y sobre todo por la fatiga. Sin embargo, sí ha habido estudios publicados respecto al aumento en la prevalencia de migraña y epilepsia en pilotos de categorías de larga duración o de endurance. El desgaste físico. El desgaste físico, bueno, el British Medical Journal de BMJ publicó a través de Alain Chantegre, que es un médico que conocemos muy bien, que ha sido el oficial de la FIA, encargado de supervisar nuestras labores, pues, ¿no? Hasta hace no mucho. Él habló acerca de las lesiones que tienen que ver a nivel musculoesquelético por estrés repetitivo. Y sorprende que túnel del carpo, ¿quién pensaría, no? Pero sí, o sea, el tener el síndrome del túnel carpiano, ¿por qué? Porque, como bien dijo la doctora García Moreno, no solo es la precisión, sino además es sujetar el volante con fuerza. Quienes hayan manejado por un largo periodo de tiempo en carretera, llega un punto donde de repente dices, ¿por qué me duelen los hombros? ¿Y por qué estoy apretando este volante tanto, no? Y empiezas a relajarte y lo sujetas más suave. Fuerzas gravitacionales, ya se habló esto previamente, pero sí quiero mencionar esto. Ellos hacen una maniobra, y sí, nuevamente nos remontamos a la película de Top Gun, ¿okay? Donde, o sea, imagínense esa persona que de repente tiene este colapso, pues, ¿no? Pues síncope, pues, ¿no? Por el aumento en las fuerzas G, ¿no? ¿Qué pueden hacer para tratar de contrarrestarlo? Bueno, hay una maniobra que hacen ellos y los pilotos de Fórmula 1 que consiste básicamente en ponerse tensos, pues, ¿no? Tomar aire, poner duro el abdomen en lo que pasa este momento crítico, pues, ¿no? Entonces tienen que hacer ese ejercicio una y otra vez y eso les ayuda a tener un poquito más de resistencia a las fuerzas G, ¿de acuerdo? A largo plazo, el tener una exposición frecuente a fuerzas G elevadas va a llevar, de acuerdo a lo que se ha visto, pues, sobre todo en pilotos aviadores, a que van a tener cambios en la función cardíaca, en la precarga, y sobre todo van a tener hipertrofia cardíaca secundario a esto, lo cual nos lleva al estrés cardiovascular. En cuanto al estrés cardiovascular, el aumento de la frecuencia cardíaca, como le he comentado, y eso asociado además a periodos de mal sueño o escaso sueño, llevan a mayor carga en la función de bomba. Y en cuanto a metabolismo, muy brevemente, en cuanto a ácidos grasos y triglicéridos, aumentan definitivamente por el estrés metabólico. La glucosa también se eleva, pues, ¿no? Secundario al estrés. Los niveles de creatinina van a alterarse, dado el problema de la deshidratación. Lo que es la desogenasa láctica, obviamente por el estrés físico y muscular. ¿Qué cosas no se afectan? Bueno, se ha encontrado que el nivel de colesterol no se afecta, lo que es la urea en sangre, el ácido úrico y fósforo, potasio y sodio, tampoco, siempre y cuando estén bien hidratados. El estrés mental, como mencionaba en el caso de Romain Grosjean, pero este punto es muy relevante para lo que había comentado la doctora, en términos de que son personas que tienen anatómicamente algo que las hace singulares. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando evaluamos esto, que es la velocidad de reacción, ellos tienen una velocidad realmente inalcanzable para los demás, ¿no? Independientemente de cuánto practiquen, ya lo tienen de manera innata. Entonces, ¿qué pasa? Que en la corteza primitiva está demostrado que pilotos de Fórmula 1
que han tenido resultados más prometedores, ¿no? Por ejemplo, Schumacher, Senna, Alain Prost, Verstappen, tienen como un denominador anatómicamente una corteza primitiva más desarrollada. Entonces parecía que uno tiene que tener el hardware, ¿no? Además del software, ¿ok? Por último, y es un tema que me llamó mucho la atención, hablamos acerca de la fisiología del piloto de Fórmula 1, pero ¿de qué piloto de la Fórmula 1? Porque hay una diversidad aquí, ¿no? La mujer. Women in Motorsport está cobrando mucho más interés, afortunadamente, en diferentes categorías, pero los hemos visto en una situación donde los hemos atendido o visto a la mujer como un deportista al unísono, o lo hemos encasillado en el mismo patrón por mucho tiempo. Y ahora vemos que no es así. Tenemos que evolucionar también, es decir, tienen una fisiología muy particular, necesidades metabólicas, emocionales, físicas, distintas a las nuestras. Entonces, no solo en la Fórmula 1, sino en los demás deportes, pero en la Fórmula 1, tenemos que saber que hay una diferencia en la mecánica, son más elásticas, en el control neuromotor, que es mayor que el de nosotros, diferencias metabólicas, sobre todo lo que es la homeostasis hídrica es muy, muy distinta, ¿de acuerdo? Y además, pensar en cosas como embarazo y deporte. Hay un artículo, no lo puse en esta presentación, pero que habla acerca de, ¿puede una mujer embarazada correr en el deporte automotor? Ajá, exacto. No sé. Los australianos dicen sí, ¿okay? Bajo su riesgo, ¿no? Ok, y tenemos el capítulo en el texto que habla acerca de la mujer embarazada en el deporte. No tenemos, ¿no? Ok. Y por último, universidades como Johns Hopkins, Mass General Hospital, que es el grupo de Harvard, y el NSS Women, que tiene que ver con la atención médica británica, ya tienen áreas designadas para el deporte en mujeres, y específicamente empiezan ya a tener programas de estudio para el deporte automotor en mujeres, que es otra línea de investigación importante. No los aburro más. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Sí aprendieron fisiología? Muchísimas gracias, doctores. De verdad que en hora y media lograron atraer más la información y convencer a muchos de que se dediquen a investigación en fisiología, ya en la Fórmula 1, pero han hecho más de lo que nosotros hemos logrado en todo un año. Ha sido impresionante. Me gustaría, ¿les parece bien que pasemos a la parte de preguntas y respuestas? Entonces, levanten sus manos, ¿qué preguntas hay? Y tomaríamos los últimos 5 minutos para ver preguntas que están en redes sociales. ¿Qué preguntas tienen, chicos? Adelante. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Fue una ponencia magnífica por parte de los dos. Y, gracias. Bueno, pero sí me escucharon lo primero, ¿no? Continuando con, con el agradecerles y por ayudarnos, bueno, en particular, a relacionar todo lo que hemos visto principalmente en bloque, ¿no? Mi pregunta va sobre algo que había escuchado en algún momento, de que les daban como pequeñas descargas a los pilotos para que no se durmieran. O sea, y lo relacioné como a la apnea, que llegaran como a perder de repente el conocimiento o algo así, o todo el tiempo están despiertos. O sea, eso de las pequeñas descargas no es cierto, no existe. No, no es cierto. No, qué espanto. Ay, no. Imagínate el estrés que ya tienen de la propia carrera, créeme que es suficiente para mantenerlos despiertos. O sea, con todo lo que habló el doctor Aguilera ahorita, de cómo es el estrés, de todas las catecolaminas que el cuerpo va a secretar, el nivel de cortisol que vas a manejar en una carrera, no se requieren toquecitos para mantenerlos despiertos. Y algo que quizás se nos olvidó comentarles, lo que sí tenemos es los signos vitales de los pilotos en tiempo real todo el tiempo, porque los guantes actualmente tienen detectores, o sea, tienen sensores.
Entonces tenemos la frecuencia cardíaca, tenemos la saturación de oxígeno y el trazo electrocardiográfico en vivo. Se transmite al medical car, que es el auto que arranca hasta el final, en la arrancada, no sé si lo hayan visto. Entonces todo el tiempo tenemos, eso sí, los signos vitales de los pilotos en vivo. Ok, muchas gracias. Mucho del desarrollo de... ¿Me escuchan? ¿Sí? Mucho del desarrollo en términos de tecnología ha surgido en la Fórmula 1. Entonces, de repente, digo, no existe eso de un control por pulsos o de descargas, pues, ¿no? Pero sí buscan, de cierta manera, diferentes estrategias, ¿no? Y desarrollar y hacer propuestas y demás. Entonces, de repente se puede ser confuso porque de repente uno puede decir, ¿es una idea, es una propuesta o es algo que ha ocurrido? Pues, ¿no? Pero definitivamente no es algo que podría ocurrir porque lo distraería y de por sí tienen mucha información en este momento. Pero si uno ve históricamente algunas estrategias que se han usado para otras cosas, por ejemplo, ¿no? Uno dice, wow, o sea, siempre están innovando y tratando de abarcar esas áreas de oportunidades y eso lleva a que haya mucha creatividad y de repente pues mala información en ese sentido, pues, ¿no? Pero no hay una descarga, pues, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, ¿no? Sí. Buenas tardes. Doctores, igual, antes que nada, pues muchas gracias por la ponencia, igual estuvo muy interesante, la verdad. Y yo quiero preguntar algo acerca del aumento de los niveles de cortisol, porque, digo, yo sé que no es como tal un aumento crónico, ¿no? No están constantemente sometidos a eso, pero pues sí es algo a lo que están, por así decirlo, como cada fin de semana, cada 2 fines de semana, ¿no? Entonces, ¿eso se podría relacionar a algún tipo de enfermedad que tengan más adelante o que se les pueda manifestar en ese momento, o eso igual sigue como en línea de investigación? Bueno, sí están expuestos a elevaciones de cortisol con cierta frecuencia, porque, bueno, con mayor frecuencia de lo que uno pensaría, porque uno pensaría que la vida de ellos tiene que ver nada más con el fin de semana de la carrera y luego ya voy a relajarme, pero hacen diferentes compromisos de carreras. Era Nico Hülkenberg, si no me equivoco, que hubo un tiempo donde estaba corriendo tanto Fórmula 1 y estaba en la carrera de Le Mans, ¿no? O de repente tenemos a pilotos históricamente como John Surtees, que fue en el mismo año campeón del mundo de Fórmula 1 y campeón de motociclismo. Entonces, a lo que voy es que la elevación de cortisol, como sabemos, no solo es estrés, sino también es deprivación de sueño, también es una vida acelerada, pues, ¿no? Y también la carga emocional. Y cuando uno ve a los pilotos se da cuenta, pues, ¿no? Que sí manejan una carga constante. Y además, creo yo que en la temporada donde no están compitiendo, tienen simulador, desarrollo de material y demás, ¿no? Y también el esfuerzo cuando son las vacaciones se desconectan por completo, ¿no? Pero sí están expuestos, considero yo, de una manera más frecuente de lo que uno pensaría. Y a largo plazo hace falta saber eso, o sea, la información en cuanto, o las investigaciones en cuanto a consecuencias a largo plazo de esas exposiciones, no las conocemos. Realmente hay muy poca investigación en ese sentido y por eso siento yo, o considero, perdón, que sí es un área donde se puede investigar y se puede hacer mucho, ¿no? Cada vez empiezan a salir más articulitos, pues, ¿no? Y digo articulitos, ¿por qué? Porque de repente no hay artículos con un peso tan grande y con una casuística grande y demás, ¿no? Pero nos habla de que hay interés, ¿no? Entonces, no sabemos cuántos pilotos tengan diabetes, por ejemplo, tengan problemas de cognitivos, por ejemplo, trastornos de sueño y demás, ¿no? Pero sí considero que es algo que se debe investigar. También algo ahí muy interesante que tú mencionas es que precisamente nuestra muestra es bastante limitada, ¿no? Tenemos un número muy pequeño de pilotos al año y más de pilotos de Fórmula 1. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente podemos darle seguimiento? Ahora, es padre que estas dudas surjan, porque si bien el deporte automotor tiene más de 100 años en el universo, ahorita está todo el mundo volteando a ver, ¿no? Ok, ¿qué está pasando? Y nosotros como médicos, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Algo también que me gusta comentar ahí es que
también el perfil de los pilotos, son adictos a la adrenalina. O sea, tú los has visto en su periodo vacacional, sí se desconectan, es cierto, como tú dices, pero luego se desconectan yéndose a esquiar, ¿no? Entonces, no se desconectan tan desconectados, o sea, sí tienen esa necesidad, y yo, o sea, lo he vivido, ¿no? Cercanamente, tienen esa necesidad de la adrenalina. O sea, les gustan los deportes así como, ay, me quiero ir a aventar de paracaídas y ahora vamos al parapente y así. O sea, es una necesidad fisiológica para ellos. Sí, es una adicción. Muchas gracias. Sí. Buenos días, tardes ya. Muchas gracias por su ponencia de ambos. Justo en relación a los últimos dos comentarios que hicieron, me llama la atención cuál es el perfil o cuál es el abordaje psicológico que se hace con los pilotos de Fórmula 1, porque al final mente y cerebro no están separados, ¿no? La verdad es que el ejercicio de fisiología es excelente, pero dado el contexto del gran estrés y del ambiente extremo al que se enfrentan, pues me llama mucho la atención cómo se puede intervenir desde el punto de vista de la psicología o de la salud mental en los pilotos, porque también lo llevamos a la parte de comportamiento, ¿no? De toma de decisiones. Al menos haciendo una analogía un poco burda, ¿no? Lo podemos ver todos los días aquí en la Ciudad de México, ¿no? El tránsito, el tráfico de la Ciudad de México es impresionante. Generalmente lleva a personas a cierto tipo de estrés y toma decisiones muy viscerales, ¿no? Se te mete el camión y podemos ver los ejemplos de más adelante, te le metes al camión y es un ciclo vicioso de no acabar. Sin embargo, en los pilotos de Fórmula 1, al menos mi percepción es que esa toma de decisión visceral no está tan presente. Al menos es la percepción que yo tengo. Entonces, sí me llama mucho la atención, bueno, cuál es el perfil psicológico de salud mental que se presenta con ellos. Y gracias. ¿Le gusta el cine? Lo adoro. ¿No? ¿Que le gusta el cine? Hay una película que me gusta mucho que se llama El abogado del diablo. Tienes dos tipos de personas. A las que presionas y se levantan para la ocasión, y a las que presionas y colapsan. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cómo elegir uno u otro? ¿No? Entonces, lo que sabemos es que en cuanto al perfil psicológico, realmente la manera que van ascendiendo para llegar a un piloto de rally, de Fórmula 1 o cualquier categorías, es un proceso, es un largo camino. ¿Okay? Y entonces empiezan con karting, por ejemplo, y de ahí van progresando a las fórmulas menores y luego se van a Europa y demás, ¿no? Y en cada paso, el mismo trayecto los va llevando a que se vayan dando cuenta si sí o si no. ¿No? Entonces, y a veces aún así vemos pilotos que llegan a la Fórmula 1 y que psicológicamente tienen dificultades, como Romain Grosjean, tenemos a Rubens Barrichello, que después de su accidente le costó más trabajo, pero salió adelante, pues, ¿no? No así Felipe Massa, por ejemplo, ¿no? Que después de su incidente también con el casco, ya no era el mismo. Entonces, lo que quiero decir de manera muy concreta es, uno, depende mucho de la persona en sí y no hay manera de saberlo realmente. Uno puede sospecharlo, pero no puede saberlo hasta que lo ve en el momento. Dos, depende mucho también del apoyo psicológico que tiene, depende mucho del hambre que tenga y depende también mucho de sus experiencias previas. Y eso tan solo, la experiencia se los va dando. Es como cuando entramos a medicina. Entramos ¿cuántos al primer semestre? ¿Cuántos salen en el primer semestre? ¿Se acuerdan? Nadie, que son de segundo. 1200. ¿Cuántos quedan para ahorita? O sea, han ido creciendo. Bueno, está mal mi ejemplo, pero generalmente cuando no sé cuándo. En mi caso, al revés. Pues habíamos entrado a un grupo grande, pues, ¿no? Y en el primer semestre se encargaban de depurar quiénes iban a seguir y quiénes no. Y la Fórmula 1 es igual. Algo muy importante es que todos, como seres humanos, nos vamos a enfrentar al fracaso. O sea, todos tenemos que enfrentarnos al fracaso y de cada quien depende cómo se enfrenta a este fracaso, ¿no? Sí, es cierto, están sometidos a un estrés impresionante los pilotos de Fórmula 1, ¿sí?
pero hay muchas otras cargas que están también sometidas a estrés, ¿no? O sea, pregúntale a un cirujano cardiovascular en el momento en que empieza a sangrar. Pregúntame a mí cuando se me desgarra una cava, ¿sabes? Pero tengo dos opciones, o colapso yo o hago bien el trabajo. Entonces, ciertamente es muy importante cómo has tenido la experiencia y cómo decides modificar el resultado de tu experiencia, ¿no? Porque a veces pudiste haber tenido una experiencia mala y un resultado catastrófico. Y entonces dices, bueno, la próxima no me vuelva a pasar. Y entonces lo modificas. A mí me gusta mucho hacer esa comparación, como hizo el doctor. Medicina es la misma historia. Y incluso yo podría decir que cualquier carrera tiene y está sometida a cierto nivel de estrés. En unas será más constante que en otras. Pregúntenle a los urgenciólogos, esos cuates, cómo les gusta el estrés. Son bien adictos, no les gusta dormir tampoco, ¿ok? Pero lo disfrutas. Llega un punto en el que lo disfrutas. O sea, lejos de verlo como algo incómodo, es como, órale, me toca otra vez, qué cool. Entonces cambia la mentalidad. Es muy diferente un piloto de carreras que disfruta estar corriendo, que disfruta el estrés, que está buscando ese momento en el cual va a estar a 300 kilómetros por hora y tiene que dar la frenada en la recta principal para entrar a la primera curva. Entonces ellos lo disfrutan. Entonces cambia la percepción. Nosotros lo podemos ver un poquito así como, ay, pobrecitos, es que viven un chorro de estrés. Sí, pero la percepción de ellos es, para esto nací, para esto crecí, para esto me formé. Soy piloto de Fórmula 1, hay 16 pilotos de Fórmula 1 en el mundo y que creen yo soy uno de ellos. Entonces, para ellos eso es una súper motivación, ¿no? O sea, no lo ven tanto como estoy viviendo mucho estrés, ¿no? Estoy viviendo mi sueño, porque es eso, están viviendo el sueño que ellos tienen. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas presenciales. Gracias. Yo tengo una pregunta sobre el tema aquí de las fuerzas G y todo esto. Como sabemos, es que alguna vez yo leí que los pilotos de Fórmula 1 también son personas factibles con un poco más de entrenamiento a poder viajar, a aguantar un viaje al espacio, ya que igual, como sabemos, en un viaje al espacio pues se presentan igual las fuerzas G y todo este tipo de cosas, sin agregarle también peligros como la radiación y más. Pero en tanto esto, ¿qué tan cierto, qué tan falso es? Pues bueno, si van ellos a la luna y tú o yo, definitivamente ellos probablemente saben mejor, ¿sabes? Controlan mejor justamente las apneas, las maniobras que decía el doctor Aguilera de aviación y todo esto, lo hacen mejor, ¿sale? Okay. Que sean candidatos, no lo sé, la verdad es que sale de mi área de expertise. Sí, totalmente de acuerdo, yo considero que sí tienen más elementos que cualquier otro profesor, están más preparados para ello, ¿no? Gracias. Y la última pregunta, la había levantado antes ella, perdón. Adelante. Pues igual, gracias por todos los conocimientos y también por permitirnos saber como que un poquito más de la medicina dentro de un deporte que nos gusta. Y bueno, mi pregunta va relacionada a que los pilotos tienen que tener como ciertas características físicas en cuanto a estatura y peso, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Yuki Tsunoda, que es de los más chiquitos, ahí como, sí, mide 1.60. Bueno, pero comparado como con los demás, que miden 1.80, 1.70 y tantos, ¿le ayuda o es como un factor... o ventaja o desventaja en la carrera en cuanto está corriendo? De hecho, una entrevista a Yuki Tsunoda la temporada pasada. Yuki Tsunoda es un personaje, porque es muy temperamental, ¿no? O sea, se enoja mucho, ¿no? Pero le cuesta trabajo dar los resultados. Entonces, en un momento dado lo entrevistaron y decían, bueno, ¿cuál considera que sea el factor que no puedes cambiar esto, que te cuesta trabajo, ¿no? Entonces, hace trabajo sobre la parte psicológica, trabajo sobre la parte con el ingeniero, la comunicación y más, pero físicamente él mismo ha dicho, me cuesta trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de la estatura, tiene que ver más bien con la complexión de él, o sea, tiene que ver con lo que es su masa muscular, con la manera que él no logra compensar adecuadamente
esa pérdida de peso y esa pérdida hídrica respecto a alguien que tiene más masa muscular, pues, ¿no? Entonces sí es un desafío para él, y además la fuerza que tiene que ejercer el piloto es la misma, realmente, digo, palabras más, palabras menos, pero es muy parecido, pues, ¿no? Porque el vehículo está muy estandarizado. No es lo mismo que alguien que tenga una complexión más robusta, pues, ¿no? Pueda controlar más el vehículo, pues, ¿no? Que él, que dice, ya de por sí mi complexión es más esbelta, pues, ¿no? Tengo menos masa muscular y me cuesta trabajo manejar ese peso, ¿no? Entonces sí es algo que él había mencionado. Pero no es el primero que lo menciona, o sea, también lo que mencionaba, Esteban Gutiérrez había comentado que le cuesta trabajo reponerse, pues, ¿no? Y así de otros pilotos, pues, ¿no? Pero sí, no creo que sea un tema más bien de estatura, sino más bien de pues todo lo que conlleva la fuerza, ¿no? Bueno, porque te dieron el micrófono, está bien la última. Ya, me lo robé. Bueno, les agradezco mucho la conferencia, estuvo muy, muy interesante. Yo la verdad desconozco de este mundo, pero me hizo sentir inmerso, ¿no? en toda esta experiencia. Mi pregunta va enfocada a lo que ustedes habían mencionado de que es muy común o, bueno, imposible que un piloto no pierda peso en estas carreras, ¿no? Tanto por todo el estrés al que se someten, glucólisis, lipólisis y, bueno, toda esta pérdida, ¿no? de masa que tienen. Entonces, yo quería saber si existe como algún protocolo y, bueno, más que nada porque estos eventos suelen durar días a veces. Entonces, ¿hay algún protocolo que los pilotos tengan que seguir para la reposición de este peso? ¿O? Hace unos meses, ¿no? Tuvimos la oportunidad de tener una plática muy estrecha con el entrenador de Checo Pérez, o sea, su entrenador personal, su oficio personal. Los días previos a la carrera tienen un sistema de hidratación especial con electrolitos y sobres distintos. La alimentación también es diferente. Sobre todo también, es lo mismo que un maratón, o sea, no sé si habían visto, ellos toman una carga de carbohidratos previo a las carreras. Lo mismo es acá. Si bien tienen sus momentos de tranquilidad, bueno, hoy puedes comer lo que quieras, la verdad es que tienen que ser súper disciplinados con su alimentación. Y si te das cuenta, a los pilotos se les pesa antes y después de la carrera, porque también es motivo de descalificación. Entonces tienen que mantener el peso, porque si no también los pueden descalificar. Entonces, sí hay varias medidas. La alimentación, la preparación es totalmente a la medida. Tienen ellos su dieta especial, como me dijo la doctora, y llama mucho la atención porque viene el nutriólogo y no es de que, ¿qué tienen aquí? No, traen sus alimentos pues desde otro país y los van acompañando con un cálculo exacto y preciso y les van regulando y le van cambiando de acuerdo a la carrera, a la exigencia que van a tener. Pues, ¿no? Tenemos imágenes de Valtteri Bottas, todas unas cervezas en Austin y demás. Está bien, ¿no? Pero está contemplado, o sea, eso está analizado, no es algo como lo voy a hacer y o sea, ya tienen ellos su régimen, es muy estricto. Y eso va no solo para la dieta, va para la cuestión psicológica, va para la cuestión del entrenamiento, va para el protocolo de seguridad, vamos, inclusive lo que es la logística de tiempos y demás, todo está hecho así a la medida. ¿Puedo 2 segundos decirlo? Sí, claro. En honor a eso. Me llamó mucho la atención esto, que explica el grado de análisis que tienen de lo que comen, no comen, duermen, beben, hacen. Con nosotros está el doctor, el equipo, el doctor Jaime Abed, que está encargado del antidoping. Y conversando con él, yo no lo sabía, y fíjense, me gusta tanto la Fórmula 1 y no sabía esto. Me decía, Manuel, ¿sabías que el piloto, aún cuando no está en la temporada, tiene que declararle a la FIA dónde va a estar? O sea, si usted se va de vacaciones, si usted es piloto de la Fórmula 1, tiene que mandarle un comunicado para decirle, voy a estar de tal día a tal día en tal playa y en tal hotel y tal, y no, porque en cualquier momento del calendario, la FIA tiene que saber dónde está usted y le pueden hacer una prueba antidoping. Si tienen ese grado de análisis sobre usted y de observación, ¿cómo será la parte nutrimental y cómo será la parte de entrenamiento? Así de preciso.
Qué impresionante. Bueno, pues muchísimas gracias por las preguntas de aquí. Vamos a irnos con algunas preguntas de Facebook y como hubo unas que no entendí nada, entonces esas no las puedo transmitir y hubo varias que se repiten, entonces voy a tratar de ser como muy concisa. Varias personas están interesadas en saber realmente qué tiene un equipo médico de un piloto de Fórmula 1. Médico, nutriólogo, fisioterapeuta, neuropsicólogo, ¿de qué está conformado? Ahorita esta parte de antidopaje, ¿quiénes podríamos decir que son los especialistas o los médicos o las personas de la salud que deben estar en un equipo médico de Fórmula 1? Es algo muy interesante porque estás hablando de un deporte que se mueve de manera internacional. Y cada país tiene sus legislaciones. Entonces, los médicos que atienden en pista tienen que ser médicos nacionales porque son los que tienen la cédula profesional del país para poder ejercer. O sea, si viene alguien del equipo médico que es médico, entre nosotros siempre somos muy amables, o sea, es como siempre nos escuchamos, ¿no? Hay un médico por equipo, por escudería, entonces normalmente nos comunicamos en inglés. Sí, cuando llega el accidentado, siempre en el Medical Center hay pocas personas que se permite el acceso. Se cierra el Medical Center, puede entrar el director del equipo y puede entrar el médico del equipo. Entonces, entre el médico del equipo y el director en ese momento del Medical Center se toman las decisiones de qué se hace con el piloto. ¿Ok? Evidentemente, hay muchos médicos. Esto surgió como de una manera empírica en realidad. O sea, fue una manera que no estaba legislada, no estaba estudiada, no se sabían qué especialidades eran las que debían estar. Entonces, tenemos muchos médicos generales que tienen muchísima experiencia, ¿no? Entonces, puede ser un médico general, el médico del equipo, no tiene que ser un especialista, puede ser un médico general. De hecho, conozco varios médicos generales que son médicos de equipo y la verdad son muy buenos. Pero en caso de accidente, en caso de lesión, en caso de enfermedad, se atiende por el médico del país en el que esté. Entonces, del equipo médico. En nuestro equipo médico tenemos intensivistas, anestesiólogos, traumatólogos, cirujanos generales, neurocirujanos, porque todo eso sí lo establece la FIA. La FIA te establece qué especialistas debe haber, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy angióloga, somos 2 angiólogas los que están en el equipo. Bien, puedes no ser anestesiólogo, pero tienes que tener una gran experiencia en manejo avanzado de la vía aérea, porque pueden ser vías aéreas difíciles. Cada piloto tiene también a su entrenador personal, a su fisio personal, su apoyo psicológico personal y también evidentemente tendrá a su médico personal, pero en caso de una lesión se tiene que atender por el médico del país, o sea, como nos ha pasado en Fórmula E, se atendió por médicos mexicanos y se operó la muñeca por ortopedistas mexicanos, porque es en el país en el que estás y el que tiene la cédula es el que... Obviamente hay convenios, ¿no? O sea, no es como cualquier persona, ¿no? Pero sí se maneja de acuerdo al país. O sea, no es como, o sea, si el médico general va con el equipo, se toma en cuenta su opinión, se discuten decisiones, por supuesto, obviamente, pero la decisión o la intervención médica se hace de acuerdo al país por cuestión legislativa. La siguiente pregunta es si los protocolos para que un piloto de Fórmula 1 después de una lesión regrese a la Fórmula 1 también están estandarizados o es muy variable. Por ejemplo, una persona común y corriente se lesiona algo y a lo mejor le damos 21 días para sanar un desgarro muscular, por ejemplo. En Fórmula 1 también ese tipo de cosas está muy legislada y hay más tiempo de recuperación o algo así. Hay un procedimiento, hay un protocolo, por así decirlo, para definir si puede regresar a pista. Bueno, primero, si es que es necesario que requiera una evaluación médica. 2, si esa evaluación médica va a tener que ser ahí de manera en corto, por así decirlo, o si va a ser en el Medical Center. Y de ahí también hay otro protocolo para decir, bueno, ya entró al Medical Center, ya se revisó, este piloto está fit para regresar a la carrera, o no lo está, o tiene que trasladarse, o qué vamos a hacer. Entonces, se ensaya esto una y otra vez. La verdad es que en México somos muy organizados, creo yo. La verdad es que es un ambiente no solo muy profesional, sino además no tenemos ese celo profesional, creo yo. Creo que todos trabajamos muy de la mano porque nos gusta lo que estamos haciendo, porque nos gusta la Fórmula 1, porque nos gusta la parte médica, en fin, ¿no?
entonces tenemos ya muy estructurado, ¿no? Cuando llega el paciente, de acuerdo a lo que dice la FIA, tiene que tener, si tiene tantas fuerzas G, tiene que tener una valoración de esta manera, en tal lugar, lo hacemos, tal cual, pero además tenemos nuestro protocolo, ¿no? Y nuestra línea de comando, ¿no? Quien dictamina el Medical Center cómo son las cosas es la encargada del Medical Center, ¿no? Y ella dice, ok, va a evaluarlo primero el urgenciólogo, lo va a ver, no sé, el neurólogo, lo va a ver el cirujano, el traumatólogo, y se toma al final una decisión. Pero lo que sí, la decisión final, tiene un peso muy grande. No hay lugar para error, ¿no? O sea, regresó a pista, todos estamos avalando, y basado en lo que dice el protocolo, que sí, se trasladó, hay fundamento, ¿no? Pues sí hay protocolos para eso y existen diferentes momentos. Ok, y la última pregunta, y así lo han puesto, ¿qué necesito hacer para ser médico de Fórmula 1? Bueno, la experiencia de cada quien será un poco distinta. Primero, te tiene que encantar Fórmula 1 y medicina, obviamente. Mi experiencia personal, yo hice el diplomado en automovilismo deportivo de la UNAM y de ahí me involucré para estar en el equipo de extracción del World Endurance Championship y de ahí me jalaron a Fórmula 1, de Fórmula 1 me jalaron a Fórmula E, de Fórmula E me jalaron a WRC y del WRC terminé también dirigiendo un rally nacional. Entonces, la verdad es que uno es que te guste, que te apasione, que sepas lo que estás haciendo y pues no sé, o sea, se pueden acercar a cualquiera de nosotros, ¿no? Si tienen alguna duda, si les interesa participar, todos tienen que tener ATLS y ACLS vigente, eso es un hecho, ¿no? Porque es lo mínimo indispensable que debemos de saber como médicos para atender ese tipo de pacientes. No sé cómo va a ser tu experiencia. Primero, estar consciente que esto no es lo que uno pensaría de primera instancia, ¿no? Tengo compañeros que ingresaron conmigo y se retiraron porque pensaban que iba a ser, vamos a la carrera, vamos a estar cerca de la pista, ¿no? Ahí vamos a ver un paciente, ¿no? O sea, es dedicarte de lleno. Esa semana estamos, bueno, desde las 5 de la mañana y cerramos el día como a la 1 de la mañana todos los días, desde el lunes hasta el lunes después de la carrera. Entonces sí es primero tener la visión de que uno va a entregarse de lleno, pues, ¿no? Dos, prepararse, en efecto, o sea, tener los requisitos, ¿no? Y en tercer lugar, pues sí acercarse y tomar las certificaciones necesarias, ¿no? En mi caso yo empecé en Fórmula E y la verdad es que estuve en Fórmula E una sola vez, pero fue tanto lo que me gustó que yo creo que alguien dijo, ya por Dios, déjalo pasar, ¿no? Entonces, y de ahí pues cada vez trato de prepararme más, ¿no? Porque cada vez, por ejemplo, medicina aeronáutica, tenemos un compañero que es una eminencia y es un referente nacional en medicina aeronáutica. Yo no tenía idea de medicina aeronáutica, yo no tomé eso en la facultad, ¿no? Y de repente escucharlo y, a ver, espérame, entonces me encontré leyendo acerca de eso y aprendiendo, y yo decía, ok, el traslado aéreo es así, de esta manera, y esto, ¿no? Y así pasa, o sea, tiene uno que seguir preparándose, pues, ¿no? Pero a lo mejor he hecho mucho rollo, ¿no? Puntualmente lo que quiero decir es, como bien dice la doctora, de apasionarte. Dos, buscar qué es lo que necesito, tener los cursos. Tres, acercarte y de ahí ponerle el 100%, ¿no? Porque por mucho que hagas lo que hagas acá, si no hay de esto, es el principal motor, ¿no? Es eso, que a todos nos motiva y yo cada año vamos con mucha emoción porque no solo es la parte de medicina, sino también qué vamos a aprender, qué vamos a ver y además qué puedo aprender de ti y convivir. Muchísimas gracias. Pues mi nombre es Adriana Robles Cabrera, yo soy la coordinadora de enseñanza de fisiología y a nombre del departamento quiero agradecer a nuestros ponentes y a ustedes con un fuerte aplauso, por favor, su asistencia. Muchísimas gracias por todo y esperamos que se conecten a las siguientes sesiones. Muchas gracias. Por favor, permanezcan en su lugar para la toma de foto.
Los alumnos que están en las orillas pueden acercarse hacia el centro